Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Verso 1 en adelante. Aleluya. ¿Lo tienen ya? Pueden ayudar. No me dejes. El baterista, ayúdame. Amén. Capítulo 6, verso 1 del segundo libro de Samuel. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre carros nuevos. Subraya esa palabra, carros nuevos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora una vez más invocamos tu nombre en este lugar. Y es para hablar de tu palabra, hablar de tu grandeza. Te pido que tu Espíritu Santo ministre las vidas de los que estamos aquí presentes. Reconozco que nada puedo hacer en sí mismo, que dependo total y absolutamente de ti, por lo que invoco tu presencia para que fluya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. En esta reunión quiero hablarle acerca de la presencia de Dios. Quiero hablarle de la presencia de Dios. Y uno de los principales términos que encontramos en el Antiguo Testamento para referirse a la presencia de Dios es la palabra Shekinah. ¿Han escuchado? El término Shekinah es la expresión que utilizaban los antiguos para identificar la manifestación visible, tangible, palpable y tocable de la presencia de Dios. Es la misma manifestación que el pueblo de Israel experimentó en el monte Sinaí, cuando Dios le proporciona el decálogo de manera inicial, donde la Biblia dice que después del pueblo de Israel santificarse por un periodo de 3 días, dice la palabra que al amanecer de repente el monte temblaba. Dice que habían estruendos, había fuego y había relámpago. Y dice la palabra que Dios les suministraba el decálogo, de manera que ellos podían escuchar cómo Dios le hablaba directamente. De tal manera que ellos tuvieron temor y le dijeron:
Moisés, que no hable Dios directamente con nosotros, no vaya a ser que nos consuma y moramos, mas sea tú como intermediario entre Dios y nosotros. O sea, que Dios te hable a ti y lo que Dios te comunique a ti, tú nos lo suministras a nosotros y nosotros obedeceremos. Es la presencia de Dios visible. Es la manifestación más gloriosa y más tangible que la Biblia contiene de la presencia de Dios. Pero el término Shekinah surge de la ilustración que visualizaban los hebreos de la protección que una gallina le proporcionaba a sus polluelos. Y yo estuve analizando las cualidades y virtudes que posee una gallina. De hecho, el único animal o la única ave con la que el Padre permite que Jesús se identifique es con la gallina, diciéndole: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos? Y algo que yo he aprendido del profeta Ariel es acerca del concepto que nosotros culturalmente le damos a la gallina. Generalmente utilizamos el término para identificar a alguien cobarde, a alguien que no tiene la capacidad de hacerle frente a su adversario. Si alguien está en un ring o está peleando con alguien y esa persona se va del lugar de batalla, nosotros culturalmente le decimos gallina. Y es un concepto equivocado, porque la gallina es la única ave que para tú comerte o robarle o matarle sus polluelos, primero tienes que matarla a él. Para tú poder tomar a una de sus polluelos, tienes que pasarle por encima. Y si la presencia de Dios, Shekinah, se ilustra como la protección que la gallina le proporciona a los polluelos, significa que cuando yo estoy bajo la atmósfera de la presencia de Dios, para el diablo poder tocar mi pertenencia, mi provisión, mi salud, tiene que enfrentarse con el Dios. O sea que si yo estoy bajo el Shekinah de Dios, el diablo va a visualizar el cerco que tenía Job, que ni el mismo Job visualizaba. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú a él y a todo? ¿A él y a todo? O sea que cuando tú estás bajo el Shekinah, cuando tú estás bajo la presencia, Dios no solamente te va a cuidar a ti, también va a cuidar a los tuyos. Dios no solamente va a obrar a favor de ti, sino que también va a obrar a favor de los tuyos. Y yo encontré algo. Y es que en la actualidad, y es válido, muchas personas toman como prototipo al águila e ignoran y menosprecian a la gallina. Y yo encontré una gran diferencia entre el águila y la gallina. El águila tiene cualidades de una visión aguda, tiene la capacidad de renovación y tiene la capacidad de volar tan alto aún por encima de la tormenta. Pero el águila,
aunque tenga cualidades los cuales nosotros podemos utilizar e identificarnos con ella, el águila tiene una personalidad egocéntrica. El águila es un tipo de ave que no se reúne con las demás de sus semejantes. Mientras las gallinas se reúnen con los patos, se reúne con las gallinas y con cualquier ave que se quiera acercar. El águila solamente dice: tú no eres de mi nivel, tú no eres de mi clan, tú no puedes estar conmigo. Es de personalidad egocéntrica. Yo no quiero la personalidad del águila, yo quiero su cualidad. Yo quiero renovación, yo quiero volar alto, yo quiero tener visión, pero no quiero ser egocéntrico. Yo quiero ser humilde como la gallina. Yo quiero ser mal. ¡Ah! Y la presencia de Dios se identifica, la tangible, como la protección. La gallina protege a los suyos al punto de hasta dar su vida por ellas. Yo veo a Jesús ilustrado ahí. Yo veo a Jesús manifestado ahí, que no solamente nos protege, sino que también dio su vida para rescate nuestro. Una cualidad sencilla, una cualidad humilde, una cualidad mansa. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Y me pongo el lente científico porque voy con ciencia. El primer libro que tuve la oportunidad de leer cuando era nuevo creyente, recuerdo como ahora, se titulaba Forastero hacia el camino a Emaús. Forastero hacia el camino de Emaús. Y de manera de introducción, el autor del libro revela un viaje imaginario por el espacio, utilizando lo que se conoce como la velocidad de la luz. Y él dice que si subimos a una nave espacial y subimos y viajamos a la velocidad de la luz, le daríamos 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo. Que si viajásemos a la velocidad de la luz en una nave, le daríamos 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo. Dice él, si saliéramos al espacio a la misma velocidad, llegaríamos a la luna en 2 segundos. Y al planeta más cercano, que es el planeta Marte, en 4 minutos. El segundo planeta más cercano, que es Plutón, a la velocidad de la luz, llegaríamos en 5 horas. O sea, que con la misma velocidad que yo le doy 7 vueltas al planeta Tierra en un segundo, en esa misma velocidad, al segundo planeta, que es Plutón, yo llegaría en 5 horas. Y dice que si siguiéramos el viaje desde Plutón para llegar a la galaxia, dice que alcanzaríamos la estrella más cercana en 4 años. No sé si me están siguiendo. La estrella más cercana de nuestro planeta a la velocidad de la luz, llegaríamos a él en 4 años. Y llegar al grupo de galaxia lo haríamos en 1000 años para poder cruzarlo. Y él dice que si tú analizas, el universo es tan vasto que según la ciencia va en aumento. Y dicen los teólogos que el eco de la voz de Dios sigue dándole forma.
millones de trillones de estrellas. Y que la Biblia dice que cada una de ellas Dios la llama por su nombre. Cada una de ellas Dios la llama por su nombre. E iniciando este viaje imaginario, yo aprendí algo. Y es que la Biblia dice que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. Y Salomón, cuando inaugura el templo, expresa eso. Pero Isaías se va más profundo y él dice algo que llama la atención. Y él dice que Dios es el alto y sublime, el cual habita la eternidad. Escucha esto. Isaías no dice en el capítulo 57 que Dios habita en la eternidad. Dice Dios habita la eternidad. La lengua española te da una explicación que te permite visualizar de manera diferente ese simple fonema. Porque si yo digo que el pastor habita en la iglesia, yo estoy diciendo que la iglesia es más grande, más amplio y le da cobertura y protección al pastor. Pero si yo digo el pastor habita la iglesia, yo estoy diciendo que el pastor no solamente está en la iglesia, que tiene una gloria que sobrepasa la iglesia. Y cuando Isaías está diciendo que Dios es el alto y sublime, el cual habita la eternidad, él está diciendo que Dios es más grande que lo eterno, que Dios es tan grande que ni la eternidad puede sostenerlo. Dios va más allá. Ahora, ¿cómo un Dios tan poderoso y tan grande que ni el universo puede sostenerlo habita en el corazón de personas mortales como tú y yo? Tengo para decirte que tú no eres cualquier cosa. El universo es vasto y nuestra mentalidad limitada no puede definir ni entender lo grande y espacioso que puede ser. Y los científicos dicen que la célula más insignificante del órgano humano contiene más misterio que todo el universo. Se lo voy a repetir. La célula más diminuta que hay en tu cuerpo, dicen los científicos, contiene más misterio que todo el universo. Es que el ser humano no es cualquier cosa. Dios lo diseñó con una capacidad única, porque iba a ser el envase a través del cual Dios iba a manifestar su gloria en la tierra de los mortales. Por eso Dios tomó tiempo y espacio para poder diseñar al hombre a su imagen y conforme a su. Porque es que era algo especial a lo que Dios le iba a dar forma. ¿Están aquí? Era algo especial a lo que el hombre no iba a poder entender. Y vuelvo y te repito, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres una casualidad. Tú eres un propósito. Todo lo que tiene que ver contigo y con tu entorno estaba totalmente calculado dentro del propósito eterno que Dios determinó para tu vida. En estos días, para enriquecer la palabra, un maestro amigo mío compartió una información
bien interesante de una investigación que unos científicos de la Universidad de Estocolmo en Suecia pudo visualizar, y es acerca de la manera en cómo el ser humano se forma en el vientre de su madre. Por años a nosotros nos han enseñado, y no podemos descartarlo, que cuando el hombre se llega a su esposa, al momento de llegar o alcanzar el clima de la eyaculación, salen aproximadamente más de 2 millones de espermatozoides. Y la información que hemos manejado es que cuando el hombre vierte ese líquido, empieza una guerra o una carrera dentro del órgano reproductor femenino, donde el primer espermatozoide en llegar y fecundar el óvulo es el que gana. Pero ellos siempre decían que para que se pueda formar una criatura en el vientre de una mujer, el espermatozoide tiene que llegar en el momento correcto para poder ser fecundado. Y una información que me llamó bastante la atención y dije, es lógico, por eso estamos rodeados de tantas mujeres, porque ellos dicen que el cromosoma masculino, que se identifica por la Y, tiene que llegar en el momento exacto para poder fecundar. Si no llega en el momento exacto, se muere. Pero dicen que el cromosoma X, el de la mujer, perdón, dice que el femenino tiene la capacidad de durar hasta 3 días alrededor del óvulo y esperar su preparación. Dice que si en esos 3 días estuvo la preparación, puede entrar. O sea, nosotros los hombres llegamos y si no está listo, morimos. Las mujeres tienen la capacidad de durar 3 días. Y yo estaba taquillado porque yo veía que eso es machismo. Eso no es, eso es feminismo. Pero la investigación que descubrí, que quiero leerla para no hablarle de más, dice que el espermatozoide más rápido no es necesariamente el que fecunde el óvulo. Dice que el óvulo tiene receptores selectivos y permite la entrada al espermatozoide más apto. No es el que llega primero. Dice esa investigación, escucha, que el óvulo tiene informaciones receptivas que califica cuál va a ser el espermatozoide que le va a permitir fecundar. No el que quiere, no el que llegue primero, es de quien Dios tiene misericordia. O sea que es Irrabacheto Arabaquimazo. Yo te estoy diciendo en esta hora que tú no eres cualquier cosa, que aún al óvulo de tu madre Dios le dio especificaciones cuando tú eras un espermatozoide, para que no le diera la entrada a ningún otro, sino a ti específico. Yo te estoy diciendo que tú no eres una casualidad, tú eres un propósito. Dios pensó en ti y Dios te determinó. No, que yo no soy nada, que yo no, tú eres un propósito de Dios. Tú eres una fuente de vida. A través de ti Dios sopla. A través de ti Dios da. Cuando una persona está en la presencia de Dios y activa
la semejanza que está inactiva en su espíritu por causa del pecado, de la esencia de Dios, no hay nada que pueda detenerlo. En la presencia de Dios es donde tú vas a activar lo que realmente tú eres. Vienen unos fariseos redescubriendo el reino de Marilyn Monroe a tentar a Jesús, diciéndole: es lícito pagarle tributo al César. Jesús, conociendo la intención de su corazón, que estaban buscando la mínima casualidad o ocasión de que él quebrantara un principio para poder tener cómo acusarlo, querían tentarle. Jesús le dice: hipócritas, ¿por qué me tientan? Tráiganme una moneda. Cuando le pasan la moneda, Jesús le hace una pregunta: ¿de quién es la imagen que ven en la moneda? ¿De quién es la imagen que ven en la moneda? Jesús le dice: pues denle al César lo que es del César y a Dios. Marilyn Monroe, en su libro Redescubriendo el Reino, enseña algo que me llama la atención. Él dice que Jesús le está revelando un código eterno y ellos no se dieron cuenta. Porque él le está diciendo: ¿de quién es la moneda? Del César. ¿Por qué? Porque tiene la imagen del César. Dice, si tú te vas al libro de Génesis, cuando Dios va a crear al hombre, le dice: a imagen y semejanza. O sea, si la moneda, por cuanto tiene la imagen del César, le pertenece al César, tú y yo, por cuanto tenemos la imagen y la semejanza de Dios, le pertenecemos a Dios. Pero esa imagen, esa semejanza, tú lo vas a activar en la Shekinah, en la presencia, en la cobertura del Eterno. Mira, la presencia de Dios lo cambia. La presencia de Dios lo cambia todo. Es la presencia. La Biblia enseña en el capítulo 16 del libro de los Hechos un escenario bíblico donde observamos que es el único escenario donde las personas prefirieron permanecer presos a que irse del lugar en donde estaba la presencia. Cuando Julio César me hablaba de esto, yo dije: wow, permíteme usarlo. Me dijo: es suyo. Julio César pudo visualizar aquí que este es el escenario bíblico donde la presencia de Dios se manifestó, donde era tan especial que las personas prefirieron quedarse en la cárcel aún teniendo la oportunidad de salir corriendo. Porque Pedro y Silas estaban encarcelados allí por causa de la predicación. Pablo y Silas estaban encarcelados allí por causa de la predicación del evangelio. Y dice que estaban en el calabozo, en el lugar más adentro. Y mientras ellos estaban allí, dicen que oraron a Dios cantando himnos y cánticos espirituales. Y de repente dice que hubo un terremoto, que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que los tenían a ellos atados, dice, no se rompieron, sino se abrieron. Y dice la palabra que cuando el centurión se dio cuenta de esto, o sea, el soldado, dice que él quiso quitarse la vida porque pensó que los presos se habían escapado. Pero Pablo dice: no te quites la vida. Estamos todos aquí. Allí en esa cárcel habían personas que a lo mejor tenían pena de muerte. Habían personas que estaban, aleluya, sentenciados a cadena perpetua. Habían personas que a lo mejor estaban condenados a 10 años, a 20 años, a 30 años. Pero cuando la presencia de Dios fluyó, aún ellos teniendo la oportunidad de irse, no lo hicieron. Porque es que la presencia de Dios es mejor que la vida. Ante su presencia mi alma se deleita. Ante su presencia
Mi espíritu se regocija cuando la presencia de Dios está en un lugar. Aún los presos, la prostituta, el ladrón, el homosexual, tiene que quedarse donde está la manifestación. Y dice Búfalo que es el único escenario en la historia de la humanidad donde las personas prefirieron permanecer presos que ser libre. Pero ¿cuál era la clave? La presencia. ¿Cuál es la clave? Dale un aplauso fuerte a Dios. Y donde nosotros leímos, para ir aterrizando, hay un acontecimiento que me llama la atención. Y es que vemos que después de Dios castigar a la nación de Israel, permitiéndole que los filisteos raptaran el arca a causa de su desobediencia, dice la palabra de Dios que cuando Dios lo establece, él se propone en traer el arca a su ciudad. Y dice la palabra del Señor que en un primer intento David preparó todo el escenario. Dice que prepararon bueyes, los cuales nunca habían trabajado la tierra. Prepararon carruajes de oro. Y dice que los hijos de Abinadab, donde el arca duró aproximadamente 40 años allí y no pasó nada. Dice que Usa, mientras iban dirigiendo el arca de la casa de Abinadab a llevarla a la ciudad de David, dice, observó que el arca podía caerse y él extendió su mano para que no se cayera. Y dice que la ira de Dios se manifestó contra él y lo mató. Y yo, como le hago pregunta a Dios, digo, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo mataste? O sea, ¿por qué te enojaste con él? Si él lo que estaba cuidando de que el arca no cayera. El arca se iba a caer, él extendió la mano para que no se cayera. Te enojaste contra él, lo mataste. ¿Qué pasó? Además, él era un levita. Y dice que dejaron el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. David tuvo temor y lo dejaron ahí. Y dice que pasaron 3 meses. Y escuchó David que Dios había bendecido y prosperado la casa de Obed-Edom y la de sus hijos. Y David dice, no, espérate, el arca es sinónimo de provisión y riqueza, abundancia a favor de Dios. Lo voy a traer. Y un primer paréntesis que quiero que aprecien es que el arca duró 40 años aproximadamente en la casa de Abinadab y nunca pasó nada. Nunca se oyó que Dios se manifestó a su favor y lo bendijo. Pero la casa llega, aleluya, el arca llega a la casa de Obed-Edom y en 3 meses Dios lo prospera. 40 años nada, mientras que al otro en 3 meses le dan abundancia. Lo que pasa es que Dios es un padre responsable. Dios no desparrama y Dios honra a los que le honran.
El arca duró 40 años en casa de Abinadab, pero para Abinadab eso era un objeto más. Pero Obededom reconoció que era el arca, que era la identificación de la presencia. Él honró la presencia. Y como él honró la presencia lo honró también a él. La clave del éxito ministerial, matrimonial, financiero, económico, social, cultural está en honrar la presencia de Dios. La iglesia que honra la presencia es una iglesia bendecida, es una iglesia próspera. El ministerio que honra la presencia es un ministerio de alcance, es un ministerio de avivamiento. La persona que honra Dios bendijo y prosperó a Obededom. Y cuando David escucha esto, dice: espérate, hay que buscar el arca. Y dice el mismo David con sus propias palabras: por cuanto nosotros no procuramos trasladar el arca conforme a los principios y las leyes y estatutos que Dios tenía establecido en la ley mosaica, Dios mató. Porque es que en Levítico Dios dio las especificaciones de cómo tenían que transportar el arca. Era uno de los descendientes de David. Eran los coatitas, descendientes de Coat, quien tenían que cargar el arca. ¿Y sabes cómo era? Era con dos palos largos, los cuales estaban rodeados de oro. ¿Y sabes cómo era que tenían que cargarlo? 4 hombres en el hombro. Y cuando estos 4 se cansaban, otros 4 de la misma descendencia de Coat tenían que relevarlos. Por eso yo le dije que subrayaran la palabra carro nuevo. Es que la presencia de Dios no fue diseñada. Dios no diseñó a los bueyes ni a los carros para portar su presencia. Dios creó a hombre para portar su gloria. La presencia de Dios no podía ser transportada por animales. La presencia de Dios solamente tenía que ser portada por hombres íntegros, hombre escogido, hombre marcado, hombre determinado. Aleluya. Yo lo que te estoy diciendo, que tú fuiste diseñado para portar la presencia. Tú fuiste diseñado para portar la gloria, no los animales, no los impíos. Y en esta mañana, tarde ya, yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Tú fuiste diseñado, fuiste marcado para portar la presencia de Dios. Donde tú llegas, la esencia de Dios va de la mano contigo. La clave es la presencia. La clave es honrar. En este año 2023 es un año en la que Dios puede hacer cosas extraordinarias para contigo. En un año Dios puede darte y entregarte cosas que tú crees que vas a recibir en 10.
En el último servicio del año 2021, yo estaba allí atrás triste. Me sentía triste. Y de repente el Espíritu Santo me habla y me da unas coordenadas. Me dice: este año que entra yo te voy a conectar con personas que tú nunca, con personas que tú nunca pensaste. Y te voy a entregar cosas que tú creíste que estaban lejos. Vino en el primer servicio del año 2022 esa mujer que ustedes ven allí. Se acercó a mí y la misma palabra que me dio el Espíritu me la dio. Luego vino ella y yo sentado también me dio las mismas palabras. Y yo, ¿cómo será posible? Y el año 2022, en cuanto a lo financiero, fue un año próspero. En cuanto a lo emocional y ministerial también. Porque llegué a ministrar en escenario que cuando yo era nuevo decía y añoraba algún día pisar. Fue un año donde Dios me permitió matricularme, casarme, yo tenía pensado comprar un Honda Fit. Dios me dio una Ford Escape 2017. Yo tenía pensado casarme en mucho tiempo. Y ese año fue que Dios me conectó y me hizo una sola carne. En un año Dios hizo cosas. No porque yo sea bueno, no porque yo lo merezca, sino porque yo he reconocido mi condición ante Él, que yo en sí mismo nada puedo hacer, que no soy digno, pero me amparo bajo su gracia y reconozco que dependo de Él. No es que no le fallamos, sí le fallamos, pero y este año Dios puede hacer cosas extraordinarias contigo. Pero depende de ti. No es el año en sí, es la actitud que tú tomes en el año. Si tú tomas la actitud de honrar, de buscar y de vivir para Dios, Dios honra a los que le honran y lo encuentran los que temprano le buscan. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio e íntegro de corazón, ciertamente Él se levantará a tu favor. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será extremadamente grande. Esta es la palabra profética